Voy a hablar de varios intelectuales en el mundo. Bueno, un ejemplo en la Edad Antigua, el resto en la Edad Contemporánea. Voy a hablar de tres periodistas en España muy importantes en torno a la información. Y bueno, trabajaron en las principales cadenas de radio más importantes del momento. Un ejemplo de un escritor y periodista en Estados Unidos que tuvo una relación cercana con el escritor Hemingway, escritor estadounidense, narrador estadounidense. Y un ejemplo de mujer también, intelectual, en el ámbito de la ciencia en México. El heroísmo es la actitud, comportamiento, conjunto de hazañas características por una valentía y autosacrificio extraordinario para enfrentar el peligro en beneficio de otros. La etimología proviene del griego antiguo y está formada por eros, que significa héroe, semidios, y el sufijo ismo, que es doctrina, actividad, todo lo que termina en ismo es doctrina, tendencia, actividad, corriente, todos los sufijos ismos es así, y logía es el término raza. El término abracadabra es la fórmula verbal cabalística utilizada popularmente como conjuro mágico. En sus orígenes se utilizaba como un amuleto con supuestos poderes curativos y protectores, especialmente para alejar la fiebre, los malos espíritus, antes de convertirse en el famoso término del ilusionismo, que es lo que se conoce en la actualidad. La etimología proviene del latín tardí y se registró por primera vez en el siglo II, ya en nuestra era, en el texto médico Liber Medicinalis del erudito romano Quinto Sereno Samónico. En arameo es abra kedabra, que significa crearé como palabra, y en hebreo es hebra kadabri, que significa creo mientras hablo. Ambas interpretaciones reflejan la antigua creencia mística en el poder creativo del lenguaje, que en realidad el término abracadabra era algo como místico, mágico, con el objetivo de eliminar todos los males o todo lo negativo para evitar pues, problemas, por ejemplo, de ser fiebres, malos espíritus en las personas. Hoy en día ya es un término que está relacionado con las corrientes del ilusionismo, por ejemplo. El adulador es quien alaba de forma exagerada y falsa a alguien con la intención de conseguir un favor o interés personal. Es como ser un pelota. Sería casi la expresión. El adulterio es la relación sexual o amorosa extramarital que comete una persona casada con alguien que no es su cónyuge, por ejemplo. Poner pues, los cuernos cuando alguien está casado, por ejemplo. Y un pagafanta es aquella persona que durante una relación de cortejo o amistad se esfuerza y gasta dinero en complacer a alguien con la esperanza de obtener una recompensa sentimental o sexual que nunca llega. Una persona que intenta ser agradable, pero que nunca va a obtener un fin concreto, un pagafantas. La iconografía es el conjunto de imágenes, símbolos o representaciones plásticas. En el ámbito del arte y la historia es la disciplina que describe, clasifica y estudia el origen y significado de las imágenes. El término proviene, o la etimología proviene del griego, que está formado por eikon, que significa imagen, y a su vez grafén, que es escribir. Y la iconografía se encarga de escribir, clasificar y estudiar el origen y significado del resto de las imágenes a través del ámbito de las ciencias sociales, entre ellas destacan la historia y el arte. El dojo yaburi es una práctica histórica de las artes marciales japonesas, en la que un artista marcial o retador visita una escuela rival para desafiar a sus miembros. El objetivo principal era demostrar la superioridad de su propio estilo y arrebatar el prestigio a los alumnos a la escuela derrotada. Esta costumbre, también conocida como dojo arashi, que significa tormenta en el dojo, se remonta al Japón feudal. Durante la época en la que no existían rankings estandarizados ni federaciones, poner a prueba un estilo, que sería el Tarijui-hai, y ganar un desafío público era la forma en la que una escuela demostraba su efectividad y garantizaba su supervivencia. Pero el dojo yaburi es en realidad una forma de llevar a cabo casi una práctica relacionada con el ámbito del pensamiento japonés, con el objetivo de arrebatar o las ideas de la escuela o arrebatar a los alumnos y llevártelos a ti para enseñarles tú sus propias técnicas. Por ejemplo, Quinto Sereno Samónico fue erudito romano de los siglos II y III después de Cristo, ya en nuestra era, y tutor del emperador Geta. Fue célebre por escribir la obra Liber Medicinalis, un poema didáctico exámetros con 1115 versos que recopila recetas populares y prácticas para tratar dolencias y afecciones dermatológicas, con el objetivo de lo de abracadabra, que ahí viene el término abracadabra, lo que llevaba a cabo era algo relacionado con la magia.
el propio término. Abracadabra es, pues eso, expulsar los males, las dolencias, que es lo que había mucho, pues sobre todo también en la edad antigua. Martha Gellhorn fue escritora y periodista estadounidense, considerada como una de las corresponsales de guerra más importantes del siglo pasado del siglo XX. En 1958 tuvo el prestigioso premio de O. Henry, que fue un escritor estadounidense muy importante. Y una de las obras suyas es El rostro de la guerra de 1959. Una mujer importantísima dentro del mundo del periodismo, fue corresponsal más destacada, siendo mujer, y eso es muy importante porque, claro, normalmente, antiguamente y sigue existiendo hoy en día, nada más que hay corresponsales que son corresponsales que son todavía hombres y muy pocas mujeres. Una lástima. En el mundo del periodismo ha habido grandes figuras importantes que han sido rostros televisivos durante varias décadas en la televisión y la radio en España, en la historia de España. Por ejemplo, Concha García Campoy fue periodista y presentadora de radio y televisión española. Comenzó su trayectoria profesional en 1979, bueno, pues, con 21 años, en un programa radiofónico de la cadena COPE en Ibiza. Luego, bueno, estuvo trabajando en otros tipos de cadenas también. Estuvo también trabajando en televisión española y, bueno, luego ya en algunas cadenas privadas, pues en televisión. Carlos Llamas fue periodista español, director, presentador del programa de radio de Hora 25 de la cadena SER entre 1992 y en septiembre de 2006. Recibió el premio Ondas al mejor programa de radio en 1998. Y Antonio Herrero fue periodista radiofónico español también muy conocido, muy importante, que trabajó pues, sobre todo en la COPE. Alejandra Haidar fue física y divulgadora mexicana, fue la primera mujer graduada en física en México entre 1958 y 1964 fue coordinadora de los laboratorios de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó investigaciones en el Instituto de Física de la UNAM, donde desempeñó el cargo de jefa del Departamento de Física Experimental en 1985 y fue coordinadora fundadora de la colección de libros La ciencia desde México, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Actualmente la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es la SOMEDICIC, entrega el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia a Alejandra Haidar, su nombre y en su honor, y el auditorio del Instituto de Física lleva también su propio nombre, porque fue una de las físicas más importantes y que, bueno, con 21 años ya se graduó ya, siendo muy jovencita ya, y hablaba sobre todo de, sí, de 21 22 años, ya era coordinadora sobre todo del laboratorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó además investigaciones en la propia universidad, ahí estuvo desempeñando el cargo de jefa del Departamento de Física Experimental pues en 1985, es decir, siendo muy joven, pues ni llegando ni a los 30, ya era. Y a partir de ahí, bueno, murió muy joven y hoy en día bueno, así es, o ha sido considerada una de las mejores científicas del ámbito de Hispanoamérica y sobre todo de su país, México. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo, soy historiador y nos vemos ya en el próximo.